Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando hoy desde diferentes partes del mundo. Bienvenidos a una nueva entrega de la serie Stratos. Bienvenidos a una nueva entrega de la serie Stratos de Instar, el Instituto de Activismo Hannah Arendt, que lleva la artista Tania Bruguera. Una serie un poco para reconstruir un poco el archivo, ¿no?, de la historia cultural de la nación, entrevistando, charlando con algunos de sus protagonistas, ¿no? Algunos de los principales actores en la historia de la cultura cubana. Mi nombre es José Luis Aparicio y hoy voy a tener el gusto de conversar con un gran cineasta, Orlando Jiménez Leal, uno de los más importantes cineastas cubanos, significativo sobre todo en el cine realizado en la diáspora, ¿no?, en el exilio que muchos cineastas asumieron luego de 1959, ¿no?, de que entraron ya en conflicto con, digamos, con el Instituto de Cine y la parafernalia cinematográfica oficial que se instauró en Cuba. Orlando es el autor de varias de las películas más significativas del cine cubano. Hoy estaremos hablando muchísimo sobre una de ellas, PM, que fue, digamos, la primera película maldita de una serie de películas malditas que hasta el día de hoy estamos sufriendo en Cuba. PM, una película de 61 que codirigió con Sabá Cabrera Infante y que provocó el discurso de palabras a los intelectuales de Fidel Castro, que hasta el día de hoy es todavía la piedra angular, el edicto oficial que regula la política cultural en Cuba. Orlando después también realizó otras películas muy importantes en el exilio. Hablamos, por ejemplo, de Conducta Impropia, de La Otra Cuba, de 8A y de una película de ficción también muy importante que es El Súper. Entonces es un placer para mí conversar hoy con Orlando. Vamos a centrarnos sobre todo en el affair, en el caso PM y en todo lo que rodeó a la prohibición de esta película en el año 61. Bienvenido, Orlando, a Instar y a la serie Stratos. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder estar conversando contigo en vivo hoy. Quería aclarar, bueno, antes de comenzar la charla, que estaremos también abiertos a preguntas. Nos pueden dejar las preguntas en el chat, las trataremos de responder hacia el final de la conversación o después por escrito, pero bueno, siempre es bueno que dejen sus interrogantes en el chat de la página de Instar. Quería comenzar diciendo que nada, que creo que es una gran oportunidad porque aunque el caso PM es bastante conocido, ¿no? Nunca tenemos, creo, el chance de poder hablar directamente en vivo con su protagonista, ¿no? Y tener las anécdotas de primera mano, ¿no?, más frescas y sin esta cosa, digamos, más esquemática, ¿no?, de leer la historia. Y quería que, Orlando, me empezaras hablando sobre el contexto en el que se realiza la película en el año 61, ¿no? ¿Qué se vivía en Cuba en el año 61? Fue un momento posterior a la invasión, el intento de invasión por Playa Girón. ¿Cómo se sentía todo esto en las calles? ¿Cómo el gobierno estaba actuando? ¿Y cómo son tus motivaciones en ese contexto que te llevan a hacer PM? Bueno, después de la invasión o durante la invasión, había una atmósfera, ya digamos que la fiesta de la Revolución Cubana se había acabado para mucha gente, y había una atmósfera, digamos, de incertidumbre, de opresión. La fiesta se había terminado. Empezaron a apagarse las luces y las sombras empezaron a tomar el poder. Tienes que pensar que la gente estaba acosada por una solemnidad que no tenía nada que ver con la idiosincrasia del peruano. Y ese fue el contexto en el que surge PM, ¿no? Habían dos Cubas, una Cuba que pensaba que era suficiente con derribar la dictadura de Batista y que iba a haber una nueva etapa donde las libertades iban a florecer. Y no era así, empezamos a ver que las sombras eran mucho más importantes y más largas que las luces. Y en ese contexto se hizo PM, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando en la filmación, la gente que estaba alrededor, la gente que yo veía, habían una realidad que no tenía nada que ver con la realidad y con la solemnidad que el gobierno quería imponer a
al pueblo, ¿no? Ese era Sí, porque el ambiente. entiendo que era un país como que se estaba preparando todo el tiempo para una invasión inminente, ¿no? Como que había un estado de guerra declarado. Había un estado de Y guerra declarado desde el punto de vista oficial, pero el pueblo no. Ese fue en realidad el conflicto de PM. Es decir, ellos querían imponer una visión marcial, solemne, de la revolución, y el pueblo que quería era bailar y divertirse y qué sé yo, y tener una nueva etapa. Y esa, la visión de PM fue lo que les molestó a ellos de una manera muy violenta. PM, que era un poco el recorrido que estabas acostumbrado a hacer desde joven, ¿no? Como tú también eras de regla, realizabas todo el tiempo Sí, esta... sí. Yo soy de un pueblecito que se llama Regla, que está enfrente a la bahía de La Habana. Un pueblo muy curioso porque es un pueblo donde dos supersticiones estaban presentes. Eh, Era el comunismo, era un pueblo muy comunista y muy brujero. O sea, dos supersticiones que se llevaban muy bien en realidad en ese pueblo. Ese pueblo tuvo dos alcaldes comunistas, te estoy hablando de en los años 20. Un alcalde que se llamaba Antonio Bosch, que creó la primera estatua de realismo socialista en Cuba, que es el Parque de la Mandarria, que era un obrero de Mandarria, ¿no? El desnudo. Y los niños y las niñitas de pequeñitos se ponían por debajo de la Mandarria a ver si veían algo, ¿no? Pero ese era el tipo de... Y había una lanchita creada después de la muerte de Lenin, que se llamaba Lenin, una lanchita que cruzaba la bahía. Ese es el contexto de ese pueblo, te digo, muy brujero y muy comunista, pero era un comunismo amable, ¿no? No es el comunismo real, no es el que había tomado el poder, es el comunismo de salón que se hablaba, ¿no? Y ese ese es el pueblecito donde yo vivía. Y nada, el PMG, el recorrido que tantas veces hice yo de Regla a La Habana, y un viaje por todos un paseo por todos los cafés al aire libre y dentro. Eso es. Sí, y yo estaba leyendo porque para hacer esta charla también revisé las entrevistas tuyas que aparecen en el libro El Caso PM y comentas que el primer impulso de PM surge de un reportaje que te envían a hacer sobre la ciudad preparándose para la guerra, para una invasión. Y es cuando tú haces como un contraste, ¿no? Entre imágenes de los milicianos preparándose en las azoteas o en el malecón y la gente bailando en los bares, con algunas de las imágenes que después estarían también en PM, ¿no? Y me No, cuentas que después... no, el asunto fue que yo trabajaba en ese momento, todas las estaciones de televisión y de radio, cuando se anuncia la invasión, se pusieron en cadena. Y, eh, y al ponerse en cadena era como un acuartelamiento, ¿no? Yo recuerdo que el director del noticiero para el cual en ese momento dirigía, yo trabajaba con Néstor Almendros en CMBF Televisión, el departamento cultural, yo dirigía el lunes en televisión y Néstor hacía reportajes especiales para, para el canal, ¿no? Y estábamos ahí acuartelados y el director del noticiero me manda a mí a hacer un reportaje de cómo se preparaba La Habana para la invasión. Y a mí lo que se me ocurre era lo que yo salía a la calle, lo que La Habana se preparaba bailando. Esa era eh, pero la visión paralela de esa realidad, digamos, paralela que la revolución quería imponer, ¿no? Eh, Era una realidad que no tenía nada que ver con la realidad misma. Entonces, cuando yo hago reportaje, lo edito y se lo enseño al director del noticiero, me dice, no, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero cómo se prepara el pueblo poniendo cañones, preparando las cuatro bocas. Y entonces, bueno, pero me lo decía un poco es decir, yo quiero, imagínate que se está preparando para la guerra, para una bomba atómica, eso es lo que quiero yo, la gente alarmada. Digo, pero eso no es lo que yo veo en la calle, ni lo que yo siento. Entonces, bueno, fue la primera censura
el director censuró el corto, me mandó a hacer digamos, un reportaje paralelo de los milicianos y la gente preparándose, y eso fue lo que puso en televisión. Pero yo escogí ese pedazo y hablé con Sabat, y le dije, vamos a hacer un reportaje, un corto, un poco inspirado, un corto que había hecho Néstor Almendros en Cuba, se llamaba 58, 59, que era el fin de año, cómo esperaba Nueva York el fin de año del año 58. Sabes que todos los años en Times Square hay una gran celebración, ¿no? Y Néstor, era un reportaje, era un corto muy curioso, era un corto muy corto, valga la redundancia, de cómo la gente se divertía esperando el año 58, 59. Una cosa muy curiosa, porque es un año muy decisivo. Y lo curioso era que Néstor, con su mirada, cambiaba una realidad que estaba ahí, que era cotidiana y que todo el mundo veía, pero la manera en que la veía era muy curiosa. Y eso nos inspiró, a mí me inspiró sobre todo, y con esa inspiración salimos a la calle a hacer PM, ¿no? Y ese fue el origen. Sí, tengo entendido que fue un rodaje hecho entre ustedes dos prácticamente, con una pequeña cámara, y película que compraron en el mercado negro, ¿no? Porque... Sí, porque ya no había, era película china, que tenía una sensibilidad, era muy lenta la película, ¿no? Imagínate que ya en esa época habían películas de alta sensibilidad, y esta película, una película china, que era, qué sé yo, ni la mitad de lo que... Era maoísta. Y eran películas mezcladas, de diferentes, pero de alguna manera, es decir, películas coda, película china, película checa, esas mezclas de emulsiones logró una textura y vamos, y un look diferente, me parece a mí. Es como un grabado, como una cosa antigua. Ya en esa época se veía antigua. Claro, sí, le da toda esa pátina poética, ¿no? Y como melancólica y nostálgica a lo que se graba, ¿no? La noche esa de PM. Y yo lo que te quería preguntar era si desde un inicio, desde que ustedes estaban realizando esta película, tenían idea de la connotación que podía traer. O sea, si tenían idea de que pudiera ser censurada o molesta o incómoda. Yo sabíamos que era una película, era una compilación artística. La película de alguna manera era en contra de qué sé yo, de esa rigidez formal que tenían las películas de Licay. Y había una irreverencia, pero era una irreverencia artística que nunca, sabíamos que iba de alguna manera a provocar, pero no que tenía que iba a tener esa connotación política a esos niveles. Porque es que había dos visiones, una visión, ¿no? Había una visión rígida, una visión programada, que nosotros no teníamos sospecha, la fuimos descubriendo poco a poco. Estoy hablando de cómo el mundo totalitario fue tomando partido y qué sé yo, permeando nuestra visión romántica, porque era una visión romántica que teníamos de la revolución. La revolución era otra cosa, la revolución es eso que está ahí ahora. La revolución es lo que ustedes están sufriendo en este momento. Esa es la revolución. La revolución es eso, la censura, lo que tú tienes que burlarla, esa es la revolución, pero nosotros no sabíamos que era así. Pensábamos que la revolución era otra cosa. Y cuando sospechábamos que iba a tener una connotación, digamos, a nivel artístico, eso es lo que sospechamos, pero nunca que iba a llegar a esos niveles. Y es que, claro, después descubrimos el porqué, es que había un mundo paralelo. Ellos crearon primero una realidad paralela a la realidad real, ¿no? Una cosa lo estaba pasando en la calle y otra cosa era la realidad que ellos querían poner. Es como una puesta en escena. Y se impuso esa puesta en escena rígida. Sí, que tú decías que la gente en la calle se burlaba del patrio muerto y decía que por qué no mejor patria. No, eso fue una mulata que en el medio de un bar, ahí en frente al muelle de Luz, mientras yo estaba filmándola, me dice, ven acá, chico. Y en vez de la consigna oficial de esa cubana de patria o muerte, decía, pero ven acá, ¿por qué no patria o lesiones leves? Eso de Sí. alguna manera tipifica
lo que es el espíritu que había en la gente realmente. Lo que pasa es que la gente, a golpe de fusilamiento, a golpe de como, es decir, en la revolución dejó bien claro que esto iba en serio. Y que si tú sacabas, vamos, la misma prohibición de PM, si tú ves PM hoy en día, dice, bueno, pues la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué se prohíbe esta película? ¿Qué hay ahí en esa película para que se prohíba? Nada. Pero bueno, ellos tenían una agenda muy clara y esa PM iba en contra de esa agenda oficial, que era una visión solemne de la revolución. Por eso también supongo que el ICAE haya optado por el academicismo y no le haya gustado nunca a Alfredo Guevara el free cinema y todas estas tendencias que hacían ir a la gente a la calle y filmar lo que realmente sucedía, ¿no? Como que se iba del control. Lo curioso es que después de haber establecido, es decir, ellos lo que querían decir, esto lo podemos hacer, pero nosotros. Aquí no hay libertad. La libertad PM es el ejemplo ese, porque después tú ves películas y documentales donde parecen copiadas de PM. Nosotros, la música, qué sé yo, hay otras, el carnaval revolucionario, hay muchos documentales que se hicieron, inclusive hasta la memoria de su desarrollo. Todo el comienzo tiene una informalidad y una que no tenían las películas. Ellos dijeron, sí, ustedes pueden hacer eso, pero dentro de nuestro, con nosotros, de nuestro, para apoyar nuestro proyecto. Y eso era lo que pasó. Claro. Porque a veces cuando te escucho hablar de que tuvieron que comprar la película por el mercado negro, cuando siento como que ya ese monopolio estaba creado y como que casi PM es cine independiente, de alguna manera, ¿no? Como una especie no, de... esa es otra cosa. Ellos no podían permitir que hubiera un cine independiente en Cuba. Lo curioso es que el cine independiente ha surgido, ha florecido. Tú mismo haces películas y cantidad de películas que se hacen independientes en Cuba. Que eso era imposible. La prohibición de PM, vamos, cortó de cuajo esa posibilidad. Yo me pregunto cuántos talentos se perdieron con esa visión rígida, dogmática. Sí, de cómo debía ser el cine. Pero sin embargo, PM se exhibe en el programa de televisión de lunes, lunes en televisión. A ver, el programa de televisión, lunes en televisión, era un oasis dentro de ese régimen. Y la película se exhibe mucho antes de que se exhibiera se intentara exhibir en cine. Es decir, después que se pasa en televisión una vez y tuvo buenas críticas y demás, yo voy a un cine, que el único, uno de los pocos cines que quedaba independiente en Cuba, se llamaba el cine, que además curiosamente era uno de los pocos cines, o los primeros cines duplex en Cuba, se llamaba el duplex, tenía dos cines, el duplex y el Rex Cinema. Uno era un cine dedicado totalmente a documentales y noticieros, y el otro era un cine donde tenían películas comerciales normales, ¿no? Entonces yo le propongo al dueño del cine, que era conocido mío, poner la película Selectivo. Había un proyector, nunca había visto una proyección tan fantástica de PM, porque era un proyector hecho en Barcelona, de 16 milímetros, por primera vez una pantalla gigantesca, con un sonido estupendo. Y ahí, mira, vamos, nos propusieron el comprar el darnos una cantidad y 1% de las taquillas. Pero si hay una formalidad, que tienen que ir al Instituto de Cine a que le den la aprobación. Eso es una cosa formal. Sí, que era una comisión que existía desde Batista, ¿no? Una comisión censora de películas que revisaba todo lo que iba. Esa comisión que mayormente se usaba por problemas morales, si había algunos desnudos, demasiados desnudos. Yo recuerdo una película de Silvana Pampanini que se llamaba OK Nerón, por ejemplo, que la gran discusión que se dio si se debía censurarse o no. No, porque ella enseñaba los pechos en un momento determinado, ¿no? Y no se censuró, sencillamente se ponía para actos, qué sé yo, no actos para menores qué sé yo, de 10 años, una cosa así. Pero era una censura que estaba ahí, creada no diría por Batista, sino durante el gobierno de Batista,
para problemas morales. Bueno, esa censura fue la misma que se usó para prohibir PM, que no tenía ningún sentido. No tenía Sí, absolutamente. de repente la moralidad burguesa y la moralidad revolucionaria eran más similares de lo que... Exactamente. Y entonces yo la llevé al ICAIC, la película, llené los formularios, y había un funcionario que se llamaba Rodríguez Alemán, yo recuerdo, un muy mal crítico de cine, Mario Rodríguez Alemán, sí. Un crítico espantoso y además un pesado. Y yo recuerdo haber ido al ICAIC y haber llevado la copia del PM, y ahí está en las actas, porque ellos fueron muy torpes en todo eso, no supieron cómo manejar. Ya ahora se han sofisticado más, es decir, la censura es mucho más sofisticada. Y yo llené los papeles y me dijo, bueno, en una semana le respondimos. A la semana efectivamente me llamaron por teléfono al canal, ya yo estaba trabajando, ya era en medio de la espera de la invasión, y me dice, no, digo, ¿cuándo puedo recoger la película? Y dice, no solo no la puedes recoger, no solo no está prohibida, sino está ocupada. Yo furioso, entré en cólera y le dije, usted, pero eso es la Gestapo, la KGB. Y entonces él empezó torpemente a justificarse. Y yo recuerdo que Néstor Almendros estaba al lado mío y que estaba oyendo y tenía el auricular separado de la oreja, tomó el teléfono y qué sé yo, tuve una discusión con él. Entonces yo salí corriendo para el Instituto del Cine y ahí tuve una discusión muy violenta con Rodríguez Alemán. Pero en medio de esa discusión sucedió una cosa muy curiosa. El despacho de Alfredo Guevara creo que estaba como 2 o 3 puertas. Y él estaba oyendo la conversación, bueno, la conversación no, la discusión, porque era una discusión a gritos. Y de repente yo empiezo a oír pataditas y puertas que se cierran y se abren. Y era él como, y se acercaba así, ponía la cara, sin atrevernos a, sin atreverse a hablar conmigo, ¿no? Pero parece que quería en una forma muy sui generis de demostrar su disgusto. Que después esta pataleta la transformó en una entrevista años después, como que les había entrado a piñazos a Díaz Sabá o algo así, ¿no? Yo digo en una entrevista por ahí que cualquiera que hubiera conocido a Alfredo Guevara se daría cuenta que eso era una imposibilidad física. Era un suspiro, no, eso no se soplaba y se caía, entraba a piñazos, ¿con qué? Pero no, él se cuidaba muchísimo de tener un tipo de qué gracia, ¿no? Cuando entraba a piñazos. Pues ¿Y luego qué sucede? Luego ya tienen la prohibición de la película, ¿qué hacen ustedes entonces? Entonces hay todos los artistas, pintores, poetas, estaban ya disgustados con muchas cosas que habían sucedido, ¿no? Cortapisas, si le criticaban un cuadro a Portorrero por allá, que si un poema no se podía publicar por allí. Es decir, fueron como copando ligeramente los espacios. Y esos artistas todos contestaron una carta que se le mandó a Nicolás Guillén protestando por la prohibición de PM. Sí, como que ya había un clima de temor, ¿no? De malestar muy grande dentro de todo el ambiente intelectual. En ese contexto se produce la bronca física con Tito, ya te contaré después. ¿Qué pasa? Esa carta va a Nicolás Guillén diciendo que se suspenda, todo esto iba a pasar un congreso de intelectuales y artistas, y piden que se suspenda esta carta, que se suspenda el congreso para discutir el tema de la prohibición de la película. Y la reacción fue una reunión urgente en Casa de las Américas para discutir todo esto. Pero la discusión donde nos pusieron a Sabá y a mí en un estrado y nos empezaron a acusar de toda suerte de barbaridades, de irresponsables, de contrarrevolucionarios. Y inclusive ahí llegó hasta un tipo de decir que debíamos, se ponían de pie y
y criticaban. Se exhibió la película y la película tuvo una ovación cerrada. Pidieron que la volvieran a gritos, que la volvieran a poner, la volvieron a poner. Esto es en Casa de las Américas. Y después que se pone la película de nuevo, poco a poco ellos tenían copado en el público, ¿no? Y se introduce en medio del calor de esa discusión Mirta Aguirre, que era la crítica oficial del cine, del periódico Hoy, el periódico oficial comunista, diciendo, alarmando, esto es muy peligroso. Así empezó la contrarrevolución en Hungría por los intelectuales. Eso, vamos, era una sentencia de muerte. Todo el mundo sabía lo que había pasado en Hungría y todo el mundo sabía. Y ahí se desataron los demonios y uno de los participantes ahí pidió que no debíamos ser fusilados. Sí, ¿no? Llegó a ese punto de delirio, ¿no? Bueno, en la Unión Soviética fusilaban exactamente, decir que... pero eso alcanzó ese clímax de histeria. Y lo curioso del caso es que esa reunión terminó a grito porque habían dos facciones, ninguna se ponían de acuerdo. Y terminó con que una especie de tabla. Llegamos al acuerdo, estábamos de acuerdo en que estábamos en desacuerdo y que esto se iba a discutir. Ellos proponían que la película debía exhibirse en organizaciones de masa, la Federación de Mujeres Cubanas, los niños pobres, no sé qué. Entonces nosotros nos negamos porque eran organizaciones que estaban controladas verticalmente por el partido. Es decir, si ya eso es una sentencia de muerte. En la discusión tomó, bueno, eso duró 14 horas, no sé, la discusión, y hubo un momento en que llegamos vamos a parar la discusión y vamos a retomarla en otro momento. Y al otro día sale en el periódico Hoy, dice, todos los artistas e intelectuales presentes ratifican la prohibición de Pedro. Sí, tenemos por ahí, visualmente tenemos las actas que le vamos a mostrar también ahora en la transmisión. Eso pues, provocó otra carta más. Y ya se armó, ya era un acto de rebelión total, intelectualmente hablando, no hubo, desde el punto de vista del gobierno, era, vamos, rebelión total. Se suspendió finalmente el Congreso de Intelectuales y Artistas y ahí es que se producen ¿cómo se llama? Las discusiones en la biblioteca. Sí, porque tú dices en el libro que ya en ese momento interviene Fidel, interviene la máxima dirección, como que era un asunto de Estado, ¿no? Ya era un problema de Estado que se había ido. Ya se había convertido en un problema de Estado. Ya era todo un grupo muy importante, es decir, poetas, intelectuales, artistas que estaban totalmente en desacuerdo con la política cultural del gobierno. Y a todas estas me gustaría que también hablaras un poco, porque sabemos que no solamente estaba la mera prohibición a la película, sino que detrás de todo esto habían facciones en pugnas políticas, ¿no? Había una lucha, digamos, entre... había un diferendo, digo yo, entre, digamos, la facción cultural de Lunes con el ICAI, entre Alfredo y Guillermo y Franqui por un lado, Carlos Franqui, que era el director de Revolución, Guillermo Cabrera Infante, que dirigía Lunes de Revolución, y era una lucha. Es que era el periódico Revolución, Sí. y sobre todo el magazine literario Lunes de Revolución, tenía esa idea romántica de la revolución que se tiene y que tiene mucha gente todavía, ¿no? Cuando la revolución es otra cosa, de que había libertad y el periódico, el magazine literario publicaba textos de todo tipo, ¿no? Y había un clima de total libertad y esa es la visión que nosotros teníamos, y sobre todo Gabriel Infante, que es vamos, y Carlos Frank, que siempre fue a pesar de ser un revolucionario, sobre todo era en ese momento, ya después se convirtió en la realidad le golpeó la cara. Era un hombre muy fidelista y muy apegado a la revolución, pero muy romántico también.
hasta que se dio cuenta de lo que estaba pasando. El periódico Revolución tenía esa visión romántica de lo que era la revolución, y el magazine el lunes de Revolución, que era un suplemento literario que se publicaba todos los lunes y que además tenía una tirada, vamos, brutal, porque es un periódico que se tiraba, creo que el periódico de Revolución llegó a tirar 200.000, 300.000 ejemplares. Y dentro, es decir, que tú podías ver un ejemplar de lunes en el pueblo más remoto de Cuba. Claro. Y bueno, y en fin, esto lo que sucedió es que la visión de lunes era una visión romántica y la visión de Alfredo Guevara era una, ¿cómo se llama esto? Agitación y propaganda. Eso, Claro. Eso era el ministerio del odio, pero todo disfrazado, ¿no? Sobre todo al principio ellos supieron muy bien cómo disfrazar el pastel, sobre todo al principio, porque mucha de la gente que venía a apoyar la Revolución Cubana tenía la misma idea romántica de nosotros, y ellos se cuidaron muy bien de no mostrarles la verdadera cara de lo que era la revolución. Porque si una cosa tuvo Fidel Castro y los dirigentes de la revolución, y que lo tienen todavía, es que no había escrúpulos. Sabían que tenían que mantener esa visión rígida, estalinista, y no podía haber concesiones de ningún tipo. Las únicas concesiones eran un paso atrás, como decía Lenin, para dar dos adelante, no había otra. Entonces ellos se cuidaron muy bien de venderle esa visión romántica a esa gente, que todavía mucha gente por ahí todavía cree que tiene. Entonces supongo que llegan a la biblioteca, a las reuniones de la biblioteca con Entonces, toda... en medio de todo ese clima se produce las discusiones es decir, Fidel Castro suspende todo, suspende el Congreso de Intelectuales y Artistas y manda a reunir que nos reunamos todos. Curiosamente, ni a Sabá ni a mí nos invitan en la primera reunión. Y es donde Padilla, Alberto Padilla, pues en medio de la reunión, o al principio de la reunión, dice, bueno, aquí no se puede seguir discutiendo, el origen, no le demos vuelta, el origen de esta reunión es algo por el estilo, estoy citando de memoria, es la prohibición de la película. Por lo tanto, y ninguno de los realizadores está aquí, así que tenían que estar aquí. Y bueno, y ahí al otro día, pues, a mí me llaman, la anécdota que a mí me llaman del Palacio y se parte del primer ministro para invitarlo al... y yo, perdón, no me tiro el teléfono, no, estoy para problemas pasados. Pero bueno, así fue como participamos de las otras dos reuniones, ¿no?, que había en la biblioteca. Pero la atmósfera era ya una atmósfera, ya no había nada que hacer, ya porque ya estaba tomado todo, ellos fueron tomando todos los espacios muy, muy deprisa, muy rápido. Ellos ahora tienen otra estrategia, ¿no? Pero en aquel momento era, mientras más rápido mejor, mientras todavía existe el entusiasmo y la alegría y la idea romántica de lo que somos, vamos a tomar el poder. Y así fue. Sentían que esta puesta en escena de un diálogo aparente era toda una farsa, ¿no? Desde el inicio se sentía... Era una cosa, Fidel Castro despreciaba a los intelectuales. Bueno, está en un momento determinado en las charlas, él dice algo así como, Padilla menciona a Eliot, ¿no? Y él dice, yo no puedo leer a Eliot, no sé, ¿qué es lo que fue Carlos Rafael Rodríguez? No me acuerdo, porque necesito muchas citas para entenderlo. A lo cual Padilla, que es un cínico tremendo, dice, generoso que es Helio con usted, comandante. En fin, generoso. Pero había un desprecio total. Lo que pasa es que ellos sabían que esos intelectuales que estaban ahí eran los que soportaban la visión romántica que ellos querían vender todavía a una gran parte del público, del pueblo, de la gente del mundo. Y tenían que neutralizar a esta gente y contentarlos, y ahí empezaron con todo tipo de artimañas. Bueno, becas,
publicaciones de libros. Compraban. Sí, como un intento de comprar, ¿no? Comprar a los seguidores, ¿no? O contentarlos con prebendas para tenerlos de su lado. Aunque lo hacían con bastante, vamos, todo eso estaba adornado de una manera, en un pastel adornado, pero eso fue así. Y también, no aceptaban claro, eso, a la cárcel o al exilio. Sí, hablas en el libro también de que muchos de los intelectuales más valientes en estas reuniones, como Padilla, como Vigilio Piñera, lo pagaron a la larga, ¿no? ¿Sabes? Claro, se lo pagaron. El pobre Vigilio Piñera, que fue uno de los más valientes de todos, que le dijo, yo quiero preguntar aquí, que es el origen de la frase, con la revolución todo, dentro de la revolución todo, fuera de ella nada. Bueno, es la previsión de PM, es decir, del origen de si había libertad, era los límites de la libertad dentro de un gobierno revolucionario, dentro de un gobierno totalitario. Y él dijo, sí, aquí hay libertad si estás conmigo, si no estás conmigo no hay libertad. Y eso es lo que le pregunta Virgilio Piñera, que alza la voz así de una manera muy débil, una voz culpable, como diría Padilla. Comandante, yo tengo mucho miedo. Yo quiero saber si aquí hay libertad o no. Imagínate qué pregunta más ingenua, ¿verdad? Y eso, bueno, eso ya fue el final. No, claro. Tienes un cuento con Fidel, ¿no? Una vez que estaban Sabá y tú a la entrada del lobby de la biblioteca. Eso es la vez que nosotros fuimos, es decir, fueron 3 reuniones. Nosotros fuimos a 2 de ellas. No, eso fue una prefiguración. Estábamos en el lobby de la biblioteca y estábamos Néstor, Sabá, yo, y en otro grupito al lado estaba Alfredo Guevara. Ya se había producido la primera reunión. Y había esa tensión, ¿no? Todavía no sospechábamos la magnitud realmente de lo que iba a pasar. Y entonces llegó él y se acercó a Alfredo Guevara, y empezó a dar palmaditas, manotazo en la espalda. Y él, ay, comandante, y le dijo, yo he venido aquí a echarte con el rayo. Bueno, obviamente delante de nosotros, para que nosotros lo viéramos. Eso es un... Sí, ¿Eh? Te has quedado congelado. Ahora ya volviste. Entonces, me es muy familiar hoy hablar de todas estas cosas de PM y las reuniones, porque es muy similar a las estrategias que aún siguen ocurriendo hoy, ¿no? Respecto a estos supuestos diálogos con los intelectuales y artistas que son todos puestas en escenas orquestadas y que ya uno tiene ya las de perder desde un inicio, ¿no? Y siento que quizás este fue el primer momento, ¿no? Donde se empezó a desplegar este teatro de la censura y de la represión a los intelectuales. Y nada, quisiera saber cómo reaccionaron ustedes ante el discurso ya de Fidel, las palabras a los intelectuales, que fue el cierre de todas estas reuniones, viendo que ya no era simplemente ratificar la prohibición de PM, sino como establecer una política cultural para todo lo que se producía en Cuba. Ya no había nada más que hablar. Contestó de una manera muy clara cuáles eran los límites de la libertad dentro de ese gobierno, dentro de ese sistema. Si estás conmigo, es decir, si me alabas, si tú aceptas mi visión. Es una visión religiosa, eso es lo que es, bastante penosa. Y ya no había nada que hacer, además porque todo eso estaba acompañado de un sistema represivo, ya todos los espacios estaban ocupados, no había prensa, no había radio, no había televisión. Ya, todos esos espacios eran tomados por ellos. Entonces ya no había manera de a dónde iba, dónde protestaba, dónde comentaba, quién te entrevistaba. No había nada. Nosotros nos convertimos en unos parias, no había nada. Inmediatamente, bueno, poco tiempo después, a mí me echaron, o sea, igual, cerraron el magazine literario. Revolución también lo cierran después, el periódico, ¿no? Es un poco después, en fin, ya no había nada que hacer. Siempre me da mucha gracia una cosa que dice Cabrera Infante de cuando cierran Revolución,
de que el pretexto, o lunes, ¿no? Que el pretexto es que hay falta de papel y justo cerrando Revolución abren 2 periódicos más, ¿no? Es como una cosa muy, muy graciosa. Me acuerdo de esa noche, sí. que de la última noche de la biblioteca, que todos nos fuimos ensombrecidos a las oficinas el lunes, quedaban frente a la plaza, yo prefiero decir plaza cívica, porque son muy costados, de Plaza de la Revolución. Y estaban unos grandes ventanales y había la pared de donde estaba su despacho, pues no había despacho, sino era todo abierto, era un salón abierto, y digamos, su escritorio estaba al lado de una ventana y una pared completa llena de fotos, de afiches, ¿no? Y él llegó y sin decir palabras empezó a quitar todo aquello, dice, no me acuerdo que dijo algo así como que esto se jodió, ya no hay nada que hacer. Y ya, efectivamente, eso fue claro. Es que fue un teatro de la violencia muy perturbado, porque está siempre esto de que antes de dar el discurso Fidel pone la pistola, ¿no? Sobre la mesa y todo un despliegue. Al final de todas las discusiones donde hablamos todos, qué sé yo, no, pero al principio de su discurso él se quita el cinturón con su pistola y lo pone encima de la mesa. Y era una cosa muy simbólica, ¿no? Claro. Diciendo, si se portan bien, no los fusilo. No los fusilo, pero era así, era muy obvio que ya no había nada que hacer, ya estaba bien claro. Lo que pasa es que, como yo digo por ahí en una entrevista, las luces se habían apagado, pero la fiesta seguía andando. Terminó un tiempo y después la gente empezó a aceptar, unos aceptaron la realidad, se callaron, y otros protestaron, y tuvieron que irse al exilio, o como el caso Padilla, bueno, sufrió. Sí, la fiesta comenzó a ser vigilada, como diría Antonio José Ponte, ¿no? Comenzó a ser una fiesta vigilada. Sí. No, y la propia Habana que retrata PM, fue una Habana también que desapareció, ¿no? Años después, pero ya fue desapareciendo todo este mundo de los bares, de los cabarets, a la vieja usanza, ¿no? De los 50 fue un mundo que también fue borrado, ¿no? Por motivos morales o otros pretextos similares. Entonces también PM viene a ser como quizás un testamento, ¿no? De esos espacios, como una canción de Cisne, de toda esta Habana nocturna que ya se perdería en unos años, ¿no? También es premonitorio de eso. En medio de todo ese ambiente de tristeza donde se produce el altercado con Titón, con Tomás Gutiérrez. Cuéntame un poco sobre este altercado. Bueno, finalmente cuando ya termina todo esto, éramos no personas, éramos nosotros. Y un día estábamos Jaime Soriano, Oscar Hurtado, Sabá Cabrera y yo sentados a la mesa de un extremo, el extremo más pegado al cementerio, tomándonos un café allí, y además de una manera sombría, ¿no? Ya era, aunque no se hablaba del tema, el tema estaba presente. Y yo tenía un automóvil en Austin Hill y lo había parqueado frente en la calle 12, ¿no? La calle 12, frente a la acera del puesto. Y de repente se aparecen, en el otro extremo, lo vemos así de lejos, llegando Titón, Tomás Gutiérrez Alea, Fausto Canel y otra persona más. No sé qué. Y de repente se hace un ambiente muy desagradable, porque nos miraban, y él nos miraba. Un día, y hasta que se acercó a la mesa y le dijo, porque ellos tenían broncas también por problemas personales. Y óyeme, Sabá, quiero esa cosa típica que hacen los cubanos, sal afuera que quiero hablar contigo. O no tener la bronca dentro. Y eso se repitió varias veces. Y se iba, y yo un momento le dije, oye, no molestes más, no quiere hablar contigo, vete ya. No,
Orlandito, no te metas, no, esto es un problema entre Dios. Entonces, y eso fue creciendo y nadie se atrevía a irse. Y bueno, finalmente nos vamos y sea lo que sea. Yo voy a cruzar, salimos todos y cuando yo voy a cruzar la calle de la vuelta para meterme en el automóvil, veo que Tritón se apareció por atrás y empieza a dar golpes a Sabá Cabrera, pero sin mediar palabra. Y Sabá no era un hombre así por la mano. Entonces yo me metí, era muy belicoso, me metí y lo cogí por la camisa. Le digo, oye, está bueno ya, qué sé yo, la agarro por la camisa, se echa para atrás y entonces se produce este espectáculo penoso de que se queda en medio de la calle de 12 con una camiseta perro, aquellas camisetas que tenían taca o perro, una camiseta. Porque la camiseta era una camiseta muy chiquita, se quedó, yo me quedé con la camisa en la mano. Y, sí. Y ahí nos separan, Cautocanel me pone una llave por atrás y vienen los milicianos de Belicaic, pero ya entraba con la patada, ¿sabes? Eso es un... ¿Crees que todo esto se generó producto también de que ya eran consideradas no personas y eran como mal vistos por toda esta... que era yo digo, a veces no puedo evitar llamarlo por el mote cariñoso, ¿no?, que les digo. Era un hombre con muchos conflictos. Yo le he llamado un leninista triste o un estalinista moderado, como tú quieras. Era un hombre que tenía muchos conflictos. Él sabía perfectamente cuál era nuestra posición, pero por otro lado sabía que tenía que estar al lado del poder para poder hacer sus películas o sus peliculitas. En fin. Y entonces también se produce otro evento posterior a las reuniones en la biblioteca, que es una reunión con Edith García Buchaca. Bueno, eso ya fue mucho después, porque evidentemente ellos no sabían, todavía, digamos, el poder no estaba, ellos no tenían, no sabían en qué estábamos nosotros. Y nos citan a Sabá y a mí a la Casa de las Américas, que era cuando estaba en su oficina, y nos ofrecen, y estaba Nicolás Guillén y Alejo Carpentier, todo como para avalar la posición de ella, y nos ofrecen una beca para estudiar. Me seguro que la primera oferta fue en Łódź, en Polonia. Yo, por supuesto, en Sabá, en aquel momento también teníamos una cara de póker, ¿no? Pues no confiamos en absolutamente nada. Después esas cosas la gente que lo aceptó sabían que eran reales, pero en esa época no, bueno, tampoco yo en mi caso, yo no lo hubiera aceptado. Pero sí hubo el intento como, claro, hubo el intento de ofrecerles becas, viajes. Nos reímos allí y todo. Yo recuerdo cuando entré sentado en un buró pequeñito, me parece un cuadro de Botero, estaba Lezama como a la entrada, una escalera, no recuerdo muy bien, hace muchos años. Y que nos dio buena suerte, muchachos, cuando subimos. Y nada, nos ofrecieron todo este tipo de cosas. Y decimos que sí, como no, que ya nos reuníamos, que nos dieron un teléfono para reunirnos con no sé quién. Y por supuesto ya tenía mi salida planeada, ¿no? Yo tenía visa consular con los Estados Unidos y viajaba antes de la revolución mucho a Nueva York y a Miami. Yo trabajaba en un noticiero de cine que tenía una iguala con Cubana Aviación, no me costaba nada venir. Y muchas veces iba a revelar películas en colores a Nueva York y otras sencillamente a visitar amigos. A veces venía por la mañana aquí y regresaba por la tarde. Ahora ya hace 60 años que no yo me fui de Cuba. Sí. Claro. Entonces ya PM es digamos, el parteaguas. Después de eso ya no haces más cine en Cuba y decides irte definitivamente y logras entonces marcharte al exilio, ¿no?
Sí, claro, finalmente ya, es que no había nada, o sea, no, ya estaban todos los caminos estaban cerrados. Y ahora quisiera que me hablaras un poco sobre la trascendencia, la vigencia que tiene PM como obra artística, como película. Porque se suele hablar mucho de PM involucrada como en este tema político, pero es una película también que tiene todavía una validez y está muy bien considerada, ¿no? Por algunos cineastas importantísimos. Yo no, es para mí difícil juzgarla, pero yo sí sé que yo era un camarógrafo de noticiero y a mí me chocaba mucho esa visión, sobre todo las primeras, pero tú ves en las primeras películas de Sky, el programa del hombre rebelde o historias de la revolución, tú ves que tienen, parece que están encoladas la cámara, los actores. No sé. Y PM era como una especie de reverencia a ese mundo, como diciendo, suéltense, moño. Y con ese espíritu medio burlón, medio y deportivo, se hizo esa película. Y bueno, ese es el, si eso tiene trascendencia ahora o no, ya para mí es muy difícil no sé, yo no quiero enfocarme a mí. Sé que fue imitada, vamos, tuvo... Y debo señalar, la PM no es PM, es la influencia de PM, es decir, que en PM tuvieron otras películas del cinema verité francés o del cine free cinema mexicano. Nosotros habíamos visto una película que se llamaba Primary, sobre las elecciones primarias en Estados Unidos, hecha por los hermanos Mason. Y tenían esa visión, aunque no ni remotamente, pero tenían esa visión de soltura. Y era una película que lograba, digamos, los mismos efectos dramáticos, sin necesidad de toda esa rigidez. Claro, era nosotros estábamos bajo la influencia del neorrealismo italiano también, que te permitía hacer un cine, digamos, asequible, barato y con pocos medios. Pero eso era, visto ahora, es una trampa, así, una salida pero no sé yo, lo ves comparado con el cine Claro. americano clásico, igual, con ese tipo de cosas, te das cuenta que ese es un cine que es escamoso. Sí, creo que la influencia de PM es palpable en todo ese cine posterior de la década misma, en Nicolás Guillén Landrián, en el mismo Titón, en muchos de los mejores documentales que se produjeron en esa época. Y además creo que vuelve a ser una referencia importante en el cine independiente de los últimos 20, 30 años, donde ya también los realizadores con el cine digital se han lanzado a las calles y han podido filmar la realidad cubana con mucha más libertad, con mucha más soltura, ¿no? De lo que podía en otras décadas. Eso es una maravilla. Sí, Eso es una porque maravilla. Ver cómo eh, ese cine hecho con esa libertad, lo primero que tiene es, de alguna manera, es la misma intención que tuvo PM, deshacerse de esa visión encolada. Y el cine independiente cubano, yo he visto cosas maravillosas, de verdad. Y que salvo, excuso las limitaciones que tienen desde el punto de vista técnico, pero que primero es la negación absoluta de ese icaísmo, ¿no? Que es esa visión de falsa naturalidad, que todo el mundo hablaba igual, todo el mundo tenía un lenguaje de barracón revolucionario, repitiendo las mismas boberías. Y el cine este independiente realmente me ha sorprendido. Y una película de Carlos Lechuga muy buena. Y se ve que tiene limitaciones, las tiene, por supuesto, pero se ve que hay esta visión metafórica de la destrucción de un ingenio y a través de él de la destrucción de Cuba, ¿no? A mí me impresionó muchísimo. Sí. Muy bella película de Otras Carlos. cosas que he visto, sobre todo documentales,
impresionado. ¿Eh? No, sí que ¿Cómo? estabas hablando de Melaza, la película Melaza de Carlos Melaza, Lechuga. Melaza. Linda película, sí. Es la única que he Y visto, pero no. deberías ver Santa de Andrés, después Y ya no, para- no la he visto todavía. Dice que es muy buena claro, también. claro, sí. Y, Y habla sobre la represión a los intelectuales y a los artistas también en el periodo de la Revolución. Es una película también muy, muy valiosa por ese ¿cuál? tratamiento que hacen. ¿Cuál Santa de Andrés, ¿Así? sí, sí. Después Es sería curioso bueno que la viera. las concesiones que han tenido hacerse de la vista gorda de esa realidad. No, No, no hay concesiones. Santa de Andrés es una película censurada, que aquí tampoco se pudo es exhibir. rara, pero que se haya, que la hayan podido hacer, no que la hayan Ah, permitido. ya, claro. Eso ya es inconcebible. Hubo una época que uno podía salir, vamos, a la calle con una cámara. Ya en la época yo filmé PM, constantemente ustedes, yo enseñaba el canal del periódico Revolución, pero Claro. y eso que no, una película así sin luces y sin aparataje, ¿no? Es como haciéndote invisible prácticamente. Es lo que Claro. la cámara es una extensión de ti mismo para que, para que no se, para que no te notaran, pero con todo y eso, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? Bueno, cosas que hubieran sido inconcebibles en años atrás, ¿no? Así es la historia. Y te quería preguntar, Orlando, sé que has estado al tanto de las últimas circunstancias represivas que ha habido en Cuba contra artistas intelectuales, contra cineastas, eh, y un poco yo creo que PM fue donde empezó todo, ¿no? Es como fue la manzana de la discordia que comenzó esta larga historia de censuras y de represiones en el campo del arte y de la cultura. Entonces, ¿cómo valoras tú lo que sucede en la Cuba de hoy en cuanto a un paralelo con lo que viviste tú y vivieron tus amigos, tu generación? ¿Cómo lo Imagínate ves? que yo no, una cosa es como yo lo veo y otra cosa es como lo deben de sentir ustedes, que son dos, dos visiones. Eh, eso forma parte de la extensión de la visión paralela que ellos han creado. ¿Hay algo ahí con la mano? No, no, estaba, ya, tranquilo, te estoy escuchando. Se me había congelado. Y ya te digo, una cosa es yo veo que sencillamente es una extensión de aquello, eso es un mundo que ha ido transformando para adaptarse a las nuevas necesidades, pero a las nuevas realidades, pero eso en el fondo es exactamente el mismo, ¿no? Lo mismo que pasó con PM. No, ellos saben que no pueden. Lo que pasa es que ya cada día es tan anacrónica esa visión, es tan antigua y tan ridícula, ¿no? Tratar de mantener esa visión absolutista de, de Cuba y además cuánta gente ya le cree el mito de la revolución, porque hay una cosa muy obvia, es el divorcio que hay entre el discurso y la realidad. Es decir, yo te puedo decir a ti lo que quieras, pero la realidad, vamos, te acaba con la, Navidad, la realidad te destruye. Claro. Es que yo creo que cada día les es mucho más fácil, más difícil mantener ese discurso. Ya es una cosa además patética, porque por ejemplo yo recuerdo, y esa visión la tuve cuando el juicio de Ochoa, que estaban aquellos, todos esos oficiales, generales, sentados ahí, y yo decía, Dios mío, pero esto era gente que podía haber sido un boticario, un vendedor de periódicos, disfrazado de generales soviéticos, interpretando una realidad que no tiene nada que ver con Cuba. Y eso, no importa lo que hagan, vamos, es una cosa patética. Esa visión, que estás hablando con esa voz de Infra y nosotros, todos aquellos generales, vamos, se han convertido exactamente en todo lo que ellos criticaban. Claro. Bueno, Sin embargo, no sé si sabes que ahora mismo, como son 60 años, creo, de palabras a los intelectuales
y de la prohibición de PM, hay toda una campaña oficial desde el Ministerio de Cultura de Cuba, donde se está de nuevo reafirmando para los intelectuales, se están ensalzando como, digamos, como el discurso más importante, el documento más importante. Hay continuamente reportajes televisivos donde salen personas hablando de lo gran discurso, las grandes palabras, la gran sabiduría que hay en palabras de los intelectuales. Como que todavía es un discurso vivo dentro de la retórica del Estado, ¿no? Respecto a la cultura. Pero no mencionan PM para nada, ¿no? Me imagino que no, en la campaña no, hablan del gran momento. La grandeza del discurso, la trascendencia, la brillantez del comandante. Sí, desde el aparato oficial. Entonces, como que debe ser muy irónico para ti ver cómo 60 o más años después todavía se sigue hablando de aquello como el Evangelio, ¿no? Es increíble, sí. No, y que esa pequeña idea, yo tuve en una lanchita de regla, haya viajado por el tiempo, es para mí sorprendente, de verdad. Y yo veo ahora, porque durante muchos años para mí Cuba era un misterio, es decir, de la Cuba real, no la que yo sabía que, pero la Cuba cotidiana me refiero. Pero desde hace muchos años, como hay una proliferación de cámaras y de teléfonos portátiles, es una cosa realmente que para mí, para mi visión, me mete miedo. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver, es como otra Cuba. No tiene nada que ver con la Cuba que yo... No estoy idealizando la Cuba, mira, estoy hablando que es otra y una realidad muy fea. Es como aquella visión de Orwell que decía, he visto el pasado, no me gusta. He viajado al pasado, no me gusta. Al futuro, mejor dicho, perdón. He viajado al futuro y no me gusta. ¿Y volverías a Cuba? ¿Has intentado volver a Cuba? ¿Tienes como ese deseo? Bueno, yo durante muchos años para mí fue una obsesión. Ya, la comunidad católica de Cuba. No lo sé, claro que me gustaría volver, pero no es una necesidad, no es una urgencia como... Porque además me di cuenta que esa Cuba que yo conocí, no voy a encontrar, no va a tener nada que ver con la que yo dejé. Bueno, voy a reconocer porque tantas cosas que no han cambiado, ¿no? Me gustaría regresar y ver la chita de regla, me gustaría ver, qué sé yo, donde yo me formé en el cine, que era el noticiero cineperiódico, recordar esa visión heroica de los camarógrafos de la época. Todo eso, pero hay una nueva realidad que se va a imponer y que no me va a gustar. Ese futuro no me gusta. Yo siento que igual tú, esa Cuba que ya no existe acá, la has intentado buscar y recuperar en tus documentales del exilio, ¿no? Como La Otra Cuba, como ese pequeño reducto de la Cuba de antes que sobrevivió en los que se exiliaron, ¿no? Bueno, la otra Cuba trata de una manera quizás muy esquemática y torpe de decir cómo era ese momento. Había un momento, ¿no? Pero todos sabemos que todos los momentos son fugaces, ¿no? Y tratar de, qué sé yo, de reproducirlo, de captarlo, de que tú, por ejemplo, gente como tú, que no pensaba ni nacer, cuando lo vea y vea que hay una lucecita, ¿no? Como decía de buscar, o me gustaría ver la luz de una vela cuando está apagada. Exacto. Sí, como ahora de Tres Tristes Tigres también. Sí, eso lo cita, es una frase que cita de Luz Carlos en Tres Tristes Tigres. Es que PM tiene mucho que ver con Tres Tristes Tigres. Además, Guillermo ha dicho que el origen de Tres Tristes Tigres es PM, que eso fue su inspiración. Y bueno, no hay nada mejor que leerse Tres Tristes Tigres para ver esa visión caleidoscópica, poética, enloquecida de lo que era la Cuba de esa época, ¿no? La Cuba que yo conocí también, pero ya yo
Cuando me fui a Cuba tenía una vida en Cuba. No es que me fui de jovencito, me fui ya con 20 años, pero, Claro. y tenía... Eh, pues ahora, a ver, quisiera revisar si nos han dejado algunas preguntas en el chat para que Bueno, las pueda responder Orlando. Para poder revisar técnicamente esto ha sido una locura, entonces probablemente se vaya mi video ahora un segundo para leerte las preguntas, pero vuelvo enseguida para no irnos sin responder alguna de las interrogantes aquí estoy. del público. Hay una pregunta muy interesante por acá de Marta María Ramírez, colaboradora, bueno, que es parte del Instituto de INSTAR, que está hablando de por qué ha sido tan difícil para lograr solidaridad internacional, ¿no? Como para los artistas cubanos, la situación del pueblo de Cuba en general, ¿por qué ha sido tan difícil de recibir solidaridad de otros países? Yo creo que ellos han comprado, creo que de cierta manera, lo dije antes, ellos han, es decir, esa solidaridad, el mundo ha comprado esa visión romántica y les es muy difícil renunciar a ella. Es decir, yo creo que eso es parte del problema. Y que ellos han sido unos maestros de la propaganda. Pero básicamente es que ellos vendían desde muy al principio una visión romántica. Y además con un actor de reparto muy bueno, que era Fidel Castro, eso no se puede negar, un canalla absoluto, pero un actor increíble. Mentiroso como un actor, reiterativo, repetía letanías. Y la gente quiere creer, la gente tiene una desesperación por creer. Y si te ofrecen qué sé yo, Dios en la tierra, tú ves que hay una persona ahí que te la vende y llora y se conmociona y se apella de los pobres. Bueno, pues esa visión triunfó y es muy difícil, qué sé yo, acabar con esa visión. Claro. Yo creo que forma parte de un acercamiento a, no sé si esa respuesta le habrá, pero esa es la visión que yo tengo. Yo creo que te lo digo, yo he viajado tanto y me ha costado tanto trabajo a mí. Claro, cuando tú hablas y explicas, pero de todas maneras tú ves que ahí es como decirle a un creyente, después cuando alguien que creyó en Dios, que no, Dios no existe, imagínate tú cómo siempre se va a quedar con esa... Entonces, no es mi caso, yo creo en Dios, pero eh, yo sé que es muy difícil para un creyente, qué sé yo, quitarle esas creencias. Sí, como negar su vida de alguna manera, ¿no? Claro, tienes que negar tu vida. Claro. Otra de las preguntas que nos... Cuando lo logran, se convierte, como el caso de Carlos Franchi, que era un creyente absoluto en la revolución, y cuando él se convenció de lo que estaba pasando de verdad, pues empezó a deshacer todo lo que había hecho. Carlos Franchi, por ejemplo, fue el que convenció a toda la intelectualidad europea. El que disfrazaba el pastel, el que decía, el que creaba el Salón de Mayo, el que traía Sartre a La Habana, en fin, era toda una visión romanticona y cuando se dio cuenta de aquello, bueno, a echar para atrás. A empezar a deshacer el entuerto, ¿no? A deshacer el tuerto, a desfacer. Otra pregunta que nos hacen, que te hacen es ¿cómo es que comienza, cómo se origina este miedo en los intelectuales, ¿no? Que creo que también hablaste un poco de eso, pero quizás se pueda ahondar más. Antes de que ocurra la primera gran censura de la historia de la revolución, que es PM, ¿cómo se había originado, ¿no? Este miedo que finalmente vocaliza Virgilio en la reunión de la biblioteca. Bueno, eso es un miedo. Mira, hay una obra, un libro importantísimo, de Czesław Milosz, que era un diplomático polaco y perteneció, fue ministro también durante el gobierno comunista de Polonia. Y es un libro importantísimo para entender eso, que se llama El pensamiento cautivo.
cómo los intelectuales, cómo van cayendo en van sucumbiendo a sus miedos y a los miedos, porque les van ocupando todos los espacios. Se van ocupando todos los espacios, y cuando los intelectuales están rodeados, pues no les queda otro remedio que irse o que oponerse al sistema, con las consecuencias que todo trae. Entonces, la primera cosa es tratar déjame trabajar desde dentro para cambiar esta realidad. Y ahí caes en unas trampas de las cuales no se sale. Los intelectuales empezaron a ejercer el poder a todos los niveles. Al controlarlo todo, es decir, controlaban los teatros, los cines, las estaciones de radio, todo. No había un espacio de libertad, las galerías, todo. Y iban pues controlando. Inmediatamente los aparachitos del partido tomaron control y le fueron cerrando los espacios y esa gente fueron viendo. Y eso, paralelamente a eso, habían fusilamientos, habían juicios públicos. Entonces, ya las cosas han cambiado, pero tendrías que ponerte un poco en todo ese contexto. Bueno, no han cambiado tanto a veces. Por ejemplo, ¿no? Sí, no han cambiado tanto, sí, han cambiado para que nadie cambie, como decía. Claro. Sí, el gato pardo. El gato pardo, pero han cambiado, por ejemplo, ya no, por lo menos oficialmente no se fusila, ¿no? Te podrán meter un tiro directo en la cara, pero ellos ya no se atreven a fusilar oficialmente. Antes era oficial. Había leyes por las cuales podía ser fusilado, que podía ser, exagerando, ¿no? Pero el terror era una ley revolucionaria, era legal. Te roba un lápiz, también te mete un tiro. Bueno, pues tú sabes que no te podías robar un lápiz. No me pero para ejemplificarte lo que... Habían leyes por las cuales te ponían límites. Ya eso ha cambiado. Ya ellos han logrado métodos más sofisticados, mucho más sofisticados. Ahora sencillamente, ¿tú crees que actualmente hubieran prohibido PM? No, sencillamente no la ponen y ya. Se controlan todo. Pero ellos tenían la necesidad de dar el ejemplo. Eso es muy importante. Fue muy importante para ellos, porque la gente decía, esto va en serio. Estamos jugando a la pelota al duro, como se decía. No es y... Según tú, Fidel, bueno, según el discurso, Fidel nunca dice no haber visto la película, ¿no? Pero que tú crees que es algo que realmente fue, ¿sabes? Que te parece difícil. Que según el discurso, Fidel dice que él nunca vio la película, que nunca vio PM. No cree ni él mismo. Una persona, si algo tiene el caso de una persona extremadamente curiosa, muy curiosa y muy perceptiva. Claro que la vio. Y habrá visto esa película y como no va a entender, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me traen esta película? La película la ha visto una sombra de negro y gatos que bailan, no sé yo, eso no lo entendió. Lo que sí entendió es la parte del aspecto político, que la defienden los intelectuales, yo tengo un diferendo con los intelectuales, la uso políticamente. Eso sí lo entendió muy claro. ¿Y tú crees que él va a armar ese show que armó sin haberla visto? Eso no se lo cree ni él mismo, claro. Pero el hecho de decir no la vi, dos cosas. Si lees el discurso, dice, yo no la vi, siento mucho la pena y el dolor de los realizadores. Qué pena, qué dolor me da, pero ellos tienen que comprender que esto se actuó en virtud de un derecho revolucionario y nadie. ¿Quién se atreve a hablar mal de la revolución? ¿Quién se atreve a negar ese derecho a la revolución? Entonces, él aprovechó el momento político para liquidar ese. Es decir, él no entendió ni la película, ya hay una cosa ahí, pero sabía el aspecto político, en eso no se puede negar. Pero, claro. Esta es la oportunidad que es muy gracioso. Que es gracioso porque en los años 90, cuando en un discurso Fidel de alguna manera condena Guantanamera, que es la última película de Titón, y también dice lo mismo, dice no haberla visto. Dicen que hay una película por ahí, ¿sabes? Y es como siempre el mismo recurso, ¿no? De hablar, de condenar algo sin decir, diciendo que no lo he visto. Si él admite que la vio, él tiene que tomar partido. Claro. Él tiene un hombre de criterios.
Tienes que decir, yo la vi y no me gusta, y no me gusta por esto. ¿Para qué? Eso lo hicieron otra gente. Yo me sitúo por encima de todo. Yo estoy por encima de eso. Mi propósito es superior, es un propósito. Yo soy Dios. Yo no me bajo a ese nivel. Allá ustedes hagan esas boberías. Yo peleense entre ustedes. Yo voy a... Lo que nadie puede jugar mi derecho a ser Dios. Eso soy yo. Yo soy intocable. Ustedes tóquense y peleense ahí entre lo que les dé la gana. Pero si él dice que vio, imagínate, y yo sé que la propia Memoria, que es una película, vamos, la película más crítica de la Revolución Cubana, a pesar de los insertos, esos disclaimers ridículos que tiene dentro de la película, es una película que él no la hubiera nunca, jamás le hubiera permitido. Él la permitió porque sabía que era una estrategia del partido, porque él es un hombre, curiosamente, a pesar de lo ridículo que es un hombre del partido. Él sabe, él se situaba por encima del partido cuando le daba la gana, pero él oía. Él es un leninista serio. Él sabe perfectamente, él sabe perfectamente cómo tenía que dar marcha atrás y marcha adelante. Y eso, y yo creo que él en el caso de Memoria, fue cuando hubo la famosa disputa, creo que la microfracción, ¿no? Entre Debe ser. que vamos, la Unión Soviética, él tenía que una facción del partido estuviera, y entonces él se sale de esa posición y apoya esto para decir, yo soy yo, ¿no? Es curioso, hay gente que ves nada más ves la superficie, pero viendo todo esto en retrospect, uno se da cuenta que esto era una cosa cantada, eso estaba todo, nada, no podía haber salido tan bien las cosas, nada sale tan bien en la vida. Trata de, tú haz planes para que tú veas, tú haz tu película, y yo puedo hacer esto y voy por aquí, y te sale de otra manera, a no ser que tú lo hayas planificado de una manera de hierro y hayas contemplado como un juego de ajedrez todas las movidas posibles y todas las posibles movidas de tus contrincantes. Y él hizo eso, muy claro lo hizo. La gente ve nada más que la superficie, pero eso está todo. Claro. Y PM en ese momento fue una ficha más de su Una ajedrez más que él utilizó, ya te digo, él la vio y no habrá entendido nada. ¿Qué es esto? ¿Una película? ¿Qué cosa es esto? No tiene ni título, tiene un... Claro. No. Voy a No solo la revisar. vio, la ha visto, tengo entendido, Claro. que la ha visto varias veces para ver. Entonces, trataba de descifrar qué había ahí, hasta que él entendió cuál era lo que debía hacer, que es usar la película políticamente. Claro. Voy a revisar, Orlando, si hay alguna otra pregunta. A ver. Vuelvo. Bueno, tengo dos preguntas acá. Una es, me hablan de Jorge Ricardo Massetti. No sé, me hablan de cómo intervino, ¿no?, en la difusión de la película, cómo ayudó. No, bueno, hubo gente como Massetti y también Bob Tabor, que el caso de Massetti fue menos visible, pero que tampoco tenían una visión romántica de la revolución. Yo conocí a Ricardo Massetti, fue uno de los primeros periodistas que fue a la Sierra Maestra, fue el periodista que llevó junto con este periodista español, no me acuerdo su nombre, que llevó al director de mi noticiero, José Guerra Alemán, a la Sierra Maestra, que fue uno de los primeros periodistas que... ella tenía una visión romanticona, muy romanticona de la revolución, bastante limitada con el conocimiento de lo que era históricamente una revolución. Y yo creo, y él él sentía, ¿no? Después de todo, fue el director de Prensa Latina, pero no estuvo de acuerdo, vamos, fue de las personas que tú no
no apoyó con entusiasmo la prohibición. El otro fue Bob Tabor, que hizo un discurso en Casa de las Américas defendiendo la película. Que además decía que era una película, que la revolución debía adoptarla porque era una película revolucionaria. Imagínate tú que, sí, revolucionaria estéticamente, lo que quería decir. Pero es cuando él confundía la revolución estética con la revolución política. Claro. ¿Cuál es la otra pregunta? Y la otra es si me preguntan si tienes una prohibición expresa para regresar a Cuba o puedes entrar y salir, digamos, si Yo no he quisieras. entrado nunca. Yo no. Bueno, es que yo nunca he entrado. No se me ocurriría. Como, Claro. Pero como, nunca ha sido prohibido oficialmente que puedas entrar. bueno, es que ellos no tienen necesidad de oficialmente decir nada. Ellos tenían la visa y se acabó. Claro. O amigos míos te dan la visa para decir que la dieron y después cuando llegas a La Habana te regresan. Vamos, es mucho más sofisticado la manera que actúan ahora. Ellos han sabido pulir sus torpezas desde ese punto de vista. Porque todo lo que ellos hacen es en función de mantener esa puesta en escena para esa gran masa, que todavía no sé quién preguntaba, no sé ya cuánto, pero ya la gente se ha abierto los ojos bastante, que es el apoyo, digamos, internacional. Después viene otro tipo de apoyo que es estratégico. Los gobiernos que son, vamos, que hacen negocio con Cuba. Entonces, pero a nivel de pueblo, por ejemplo, yo recuerdo que en España, la España franquista, la España que se supone que cualquier persona en Cuba pensaría que no, Franco era pro Cuba. Y jamás, tengo entendido que cuando se murió hicieron las banderas bajaron a media asta. No sé, no estoy seguro, pero Bueno, bueno, eso podría. me han dicho, lo he leído, pero que Franco jamás se metió con Fidel Castro, y Fidel Castro tampoco. Yo recuerdo cuando la famosa bronca del embajador de Cuba, de España en Cuba, Francisco de los Genios, esto es en el año 59, esto es antes, mucho antes. Resulta que el embajador franquista en Cuba era, la embajada franquista en La Habana era un santuario para los revolucionarios del 26 de julio. Y un día Fidel Castro por televisión, unos perolatas, le da por hablar mal del embajador, porque había hecho unas críticas a la revolución. Y él, muy español, se montó en su limusín y se fue a la televisión, y todavía se podían hacer esas cosas. El embajador de España se apareció en el estudio, y yo lo vi por televisión, y se apareció, él empezó a manotear a Fidel Castro, y Fidel Castro estaba como Judas ante el apocalipsis. Y cuando llegó a España, ya esto, Fuentes, yo viví muchos años en España, y con muchos amigos que estaban en ese círculo, cuando Franco no lo recibió durante un año. Bueno, lo expulsan y Franco no lo recibió. Y cuando finalmente lo recibió, dicen que le dijo, usted es buen español, pero muy mal diplomático. Así que eso te da la medida de cómo estamos. Claro. Orlando, y ya quizás para ir cerrando la charla, que ya llevamos un rato largo conversando, nada, preguntarte, ¿no? Si desde tu conocimiento, desde tu experiencia vital, te sientes esperanzado de alguna forma con el futuro de Cuba, de los artistas cubanos, o eres escéptico respecto a lo que estamos viviendo. Y nada, un poco como, No, ¿qué yo crees todo al lo respecto? contrario, yo he pasado por durante 60 años de exilio, que se dice pronto. He pasado por muchas etapas, pero yo nunca he visto esa rebelión, como que el pueblo dijo basta. Ya. Y sobre todo a la gente de pueblo. He visto gritándole, insultándole, arrebatándole de la policía a la gente que protestaba. Es decir, yo he visto una rebelión a nivel, es decir, ese divorcio entre la realidad y la ficción ya se acabó, ya no hay
ellos lo único que les queda es esa entelequia de poder. Ya no les queda muy poco realmente, lo que pasa es que tienen el poder. Y eso, contra el poder, poco a poco lo han ejercido de diferentes maneras. Ahora les queda en el futuro ejercerlo de una manera más violenta. Porque yo no creo que la gente se va... Y en la medida que la situación económica se vaya poniendo peor y peor, y la gente se cansa porque ahí el mundo es otro, hay mucha apertura en las redes sociales, en la internet. Mira esto mismo que está pasando entre nosotros. Estamos hablando, tú estás hablando como si hubiera sido testigo de la época, una persona que ni pensaba nacer, ¿no? Yo creo que tus padres no habían nacido. No, ni mis padres habían nacido. Sí, bueno. Entonces, pero tú estás hablando con una vigencia y con un interés de una época que en épocas normales, no, no creo que en el año 60, cuando fue la revolución, hubiéramos estado hablando ¿cómo se llama? Del año 1910. Claro. Sí, yo creo que por eso mismo es la importancia de iniciativas como esta, de la serie Estratos de Instar, de poder conversar y compartir experiencias entre diferentes generaciones, porque igual podemos como sentir todos los paralelos, ¿no? Entre lo que pasa ahora y lo que pasó hace 50, 60 años. Y es una especie de, como dice el hashtag o el logo de esta serie de Instar, es una serie para estrategias, ¿no? Para poder comprender mejor la historia, lo que nos precede, para también saber cómo enfrentarnos mejor a lo que tenemos ahora, ¿no? Al presente y al día futuro que nos queda. Entonces, para mí ha sido buenísimo, Orlando, poder conversar contigo. Un placer enorme. Voy a ver que, que todos 60 años más tarde, sí, estamos compartiendo, tú estás compartiendo digamos, este presente histórico, como si fuera hoy, como si ayer hubiera sido hoy. Y eso, no sé, para mí, yo nunca pierdo fe en el futuro de, sobre todo, de la rebeldía del cubano. ¿No? Esto solamente ha sido una pausa en la historia. Claro. Una pausa un poco larga, ¿sabes? Pero... Sí, ¿no? Vamos a ver si es mejor patria o lesiones leves, entonces lo que nos espera para el futuro. Esa frase de esa mulata que me la dijo mientras se contoneaba, una frase de una reverencia enorme, porque la consigna oficial era patria o muerte. Entonces, ¿por qué no patria o lesiones leves? Pues sí. Pues muchas gracias, Orlando, de parte mía, de parte espero que no haya aburrido a la gente que me escuche. No, seguro que no, de parte de Tania y igual de toda la gente que trabaja en el instituto. Y seguro que hay algunas otras preguntas ahí online, en los comentarios del video, que a lo mejor nos animamos luego tú y yo a responder algunas cosas que hayan quedado. No, con muchísimo gusto. Voy a pendiente. Entonces, y todo el que igual vea la charla, no en vivo, sino que la vea después, también puede dejar sus interrogantes y ojalá que puedan ser respondidas en algún momento. Lo respondemos. Oye, un fuerte abrazo y en la distancia. Abrazo grande también para ti. Que nos veamos en algún momento. Ojalá que sí. Ojalá puedas regresar acá también y yo poder ir allá, las dos cosas. Exacto. Un abrazo grande y a todos que sigan la serie. La quiero mucho. Sí, se lo digo. Saludo a todo el mundo y bueno, sigan la serie Estratos de Instar en las próximas emisiones. Un saludo.